Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Divulgar. Hoy quería traer un tema y es de rabiosa actualidad también, como todos, y es que tenemos siempre la percepción, ¿no? Una percepción totalmente argumentada y sólida de que cada vez la Navidad parece que llega antes, ¿no? O sea, cada vez tenemos antes la decoración y por supuesto cada vez tenemos antes en los distintos supermercados pues los productos típicos navideños. Lo que antes estaba más recluido a una fecha específica, como podía ser finales de año, a día de hoy nos podemos encontrar con que estamos a principios de octubre, o a mediados o finales de octubre, y ya te encuentras los típicos mazapanes, los turrones, decoración navideña por todos lados, Papá Noel, los Reyes Magos, árboles de Navidad, o sea, es como que todo se ha adelantado. Y es cierto, o sea, tal cual. Y yo quería hablar un poco de los motivos que hay detrás, concretamente de los productos alimentarios, que se haya adelantado tanto. Y es que la respuesta corta, pues es obvia, es por un tema puramente económico. Al final, tú adelantando una campaña como puede ser la navideña, la extiendes durante más tiempo y cuanto más tiempo mantienes un producto en los lineales del supermercado, pues más posibilidades hay de que el consumidor lo compra. Entonces es por un puro objetivo económico, que es normal. Un supermercado está para vender y para ganar dinero con eso y hacer rentable su actividad. Entonces, bueno, pues ese es el motivo principal y la respuesta corta. La respuesta larga, que partiendo de la base de que la motivación principal es a nivel económico, un motivo puramente comercial, sería también, por ejemplo, que a la hora de organizar con los proveedores los pedidos de los distintos productos, por ejemplo, mantecados y turrones, las fábricas no empiezan a producir un mes antes de la Navidad, ni mucho menos. De hecho, las previsiones de compra se hacen con un año de antelación. Tú, en función de lo que hayas vendido en el año anterior, haces una estimación de lo que vas a vender en el siguiente y empiezas a producir y a contratar gente en función de eso, de esas gráficas que has obtenido aproximadas. Entonces, el adelantar las campañas favorece que tú puedas repartir un poco más la carga de trabajo y que puedas hacer una mejor planificación. Luego también nos encontramos con otro motivo fácil, que es que esto también, por norma general, que luego, verdad, que dentro del contexto de inflación que estamos lo puede complicar todo más, el adelantar las campañas también favorece un ahorro por parte del consumidor. No sabemos hasta qué grado y evidentemente no en todos los productos, pero cuando tú la adelantas permites poner esos primeros productos típicos navideños que a lo mejor puedas poner a la venta en octubre a precios un poco más competitivos, más bajos de los que lo vas a vender en la época más, el momento culmen de la Navidad. Entonces también es una forma que permite cierto ahorro al consumidor en primera instancia y hacer que haga copio de estos productos que no dejan de ser productos con una vida útil bastante larga, por lo que los pueden comprar en octubre y los pueden tener, almacenar hasta que los consuman en Navidad. Que luego esto también es verdad que cuando tú lo compras antes, pues lo consumes antes y luego lo vuelves a consumir y puedes entrar en el bucle de que se convierta en un mayor gasto. Que evidentemente ese es el objetivo de empezar la campaña antes, más tiempo producto a la venta, más posibilidades de compra. Pero para aquel consumidor que realmente desea ahorrar, también es una posibilidad de poder comprar ese producto en octubre, almacenarlo y consumirlo en la campaña puramente navideña, donde lo habrá adquirido a un precio menor que el que estará después. Y bueno, básicamente esto sería un poco así, grosso modo, los motivos por los que se suelen adelantar las campañas, aunque tampoco nos podemos olvidar de que el hecho de adelantar la campaña navideña y el aumentar el volumen de ventas de los productos típicos de estas fechas también hace, como he dicho originalmente, que las empresas productoras deban contratar a más personas, tener mayor personal para poder llevar a cabo, para poder hacer frente a estos volúmenes de producción. Entonces también el adelanto de las campañas también da lugar a mayores picos de trabajo y a convertir ciertos trabajos que son muy estacionales, muy de producción específico, alargarlos más en el tiempo.
Y bueno, ya lanzo la pregunta. ¿Vosotros sois de comprar ya en octubre los típicos dulces navideños y toda la decoración? ¿O sois más de esperaros a las fechas específicas? No olvidéis dejarme en comentarios vuestra opinión y evidentemente suscribiros al canal y recomendarlo. Un saludo.